Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a brindar información de cómo podemos sacarle provecho a nuestro dinero adelantando los consumos ante la aceleración inflacionaria que se espera para los próximos meses. Patricia Canatelli nos va a hablar de la cobertura que tienen los trabajadores contra la posibilidad de accidentarse cuando van desde su casa al trabajo y cuando regresan hacia su hogar. Después también José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Pablo Goldin para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los mercados de capitales y a menos de 2 semanas de las PASO, los inversores continúan dolarizando sus carteras y llevando la cotización de la moneda americana a nuevos máximos históricos. Hoy el dólar contado con liquidación operó cerca de los 570 pesos y el blue cerró en torno a los 560 pesos. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué hacer, no? En este escenario, ¿cuáles son las mejores alternativas de inversión, ¿no? Para posicionarse de cara a estas elecciones, a esta primera etapa, ¿no? De la contienda presidencial que se viene, ¿no? Totalmente. Entramos en los últimos 15 días previo a las elecciones, hay mucha incertidumbre desde ya, eso se ve reflejado en el dólar que sigue subiendo. Agosto arrancó el dólar subiendo, ¿no? Se había frenado un poquito la semana pasada por ese principio de acuerdo con el Fondo Monetario, pero nada, empieza la dolarización de las carteras porque la incertidumbre es muy grande. La situación macroeconómica se deteriora, con lo cual es lógico que la gente quiera cubrir sus ingresos, sus pesos, sus ahorros y vayan al dólar, ¿no? Sí, con las reservas internacionales del Banco Central en su nivel más bajo en 17 años, ¿no? Algo que obviamente genera temor en el público. Totalmente. Las reservas brutas tocaron mínimo, creo que 24.000 millones, el mínimo desde el 2006, pero las reservas netas, que son las que realmente tiene el Banco Central y el Estado argentino, están en menos 8.000, menos 10.000 millones de dólares, con lo cual la situación es grave. Obviamente, después de las elecciones, no sé si antes, después, pero una devaluación del oficial es lo más probable, todo el mundo lo espera. El dólar a 275 pesos ya no tiene sentido, es ridículo. Eso genera un montón de inconvenientes, de problemas, de distorsiones y se ve en la brecha con los tipos de cambio alternativos que es cada vez mayor. Pero bueno, ante esa expectativa, ¿no? ¿En qué activos posicionarse? Bien, esa es la gran pregunta que nos hacen a nosotros como asesores, ¿no? Yo estoy viendo 2 escenarios. Obviamente eso es fácil de verlo, el escenario que gana el oficialismo. Yo ahí creo, mi opinión es que en ese caso el dólar puede seguir subiendo, puede haber algún tipo de caída, acciones y bonos, si el oficialismo hace una muy buena elección. Esa es mi opinión, que el mercado lo puede leer así. Con lo cual en ese escenario es dolarizar, ir a obligaciones negociables, instrumentos bien cortos, bien seguros. Y en el caso que el escenario que gane la oposición, yo creo que ahí el peso puede mejorar un poquito, puede caer el dólar, así que ahí posicionar en activos argentinos, en pesos, acciones, bonos, hacer tasa de interés, ¿no? En ese escenario. Lo difícil es qué escenario va a ocurrir, ¿no? Después de las elecciones. Creo que eso no lo tiene nadie claro. Muy bien, bueno, continuaremos hablando de este tema a lo largo del programa, pero ahora vamos a continuar justamente hablando de este contexto complicado en el que se espera una aceleración inflacionaria en los próximos meses y frente a esta expectativa, adelantar consumos puede ser un muy buen negocio. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿y en qué sectores no puede ser muy provechoso hacer esto, ¿no? Adelantar consumos? Bueno, esa es la gran pregunta para los que no quieren invertir su dinero en instrumentos financieros. ¿Existen opciones para estoquearnos? Cuando hablamos de estoquearnos, uno piensa generalmente en ir al supermercado, pero existen otras opciones que tienen que ver justamente con esto, hacer compras inteligentes que nos permitan anticipar consumos que de otra forma haríamos en el futuro. Una de estas opciones puede ser comprar ropa. Las marcas de indumentaria ya lanzaron las liquidaciones de las prendas de la temporada de invierno con hasta un 60% de descuento en locales a la calle, shoppings y, atención, punto muy importante, los outlets. En este caso tenés que tener espacio en tu ropero, ¿no? Exactamente, tener lugar para estoquearse es fundamental, pero un dato a tener en cuenta
es que en lo que va del año la inflación fue acumulada de un 115% y la ropa aumentó más, un 121%, con lo cual, si meses atrás hubiéramos apostado por esta opción, le hubiéramos ganado al incremento general de los precios. Otra alternativa tiene que ver con invertir en bienes durables. Cuando hablamos de bienes durables, por ejemplo, estamos hablando de electrodomésticos, artículos de electrónica, como pueden ser computadoras, celulares. Acá hay que tener en cuenta un dato que es muy importante, que con las últimas medidas del gobierno se espera que estos artículos comiencen a tributar el impuesto país a la importación, con lo cual este mayor costo que van a tener las empresas por pagar este tributo se va a trasladar inevitablemente a los consumidores, con lo que se espera que en las próximas semanas haya remarcaciones en los productos. Y además también se espera una menor disponibilidad de estos artículos, con lo cual al haber menor oferta los precios se esperan que también aumenten, ¿no? Muy bien, entonces alternativas para justamente sacar provecho adelantando los consumos. Nos vamos a trasladar ahora al mercado de seguros para hablar de una cobertura con la que cuentan los trabajadores ante la posibilidad de tener un accidente cuando se trasladan desde y hacia el trabajo. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a vos, como siempre, un placer. Estamos hablando de la cobertura denominada in itinere dentro de los seguros de accidentes de riesgo de trabajo, ¿no? Claro, dentro de la cobertura de accidentes de riesgo del trabajo, la conocida ART, todo aquel trabajador que esté en relación de dependencia, es decir, en blanco, tiene una cobertura que es in itinere. ¿Qué significa una cobertura in itinere? Que tiene cubierto cualquier tipo de accidente que haya tenido este trabajador en el camino directo entre el trabajo y la casa al trabajo. Algo muy importante sí a tener en cuenta es que es camino directo. Claro, ¿Esto qué significa? Si el trabajador en algún momento decide, le parece que se va a desviar porque tiene que visitar a un amigo o quiere ir a algún otro lugar y demás, no regresa a su casa. Ahí quedó, hasta ahí llegó el in itinere. Claro. O sea, ya después, cuando vuelve a su casa, ya no hay esa cobertura. ¿Está Clarísimo, bien? Clarísimo. La otra que también me parece importante a tener en cuenta, esto es para todo trabajador en relación de dependencia. Incluido el personal doméstico. Incluido ¿no? el personal doméstico, porque a veces me preguntan eso, justamente, si el personal doméstico, entendiendo que el personal doméstico debe estar en blanco y cumpliendo las normas legales vigentes. Y que el empleador esté, bueno, en verdad el empleador está pagando, ¿no? Se está pagando, las sí, contribuciones porque patronales. cuando empieza a pagar las contribuciones patronales, una de tantas que tiene que marcar en el formulario es la RT. Está pagando la RT. Está. Lo que sí también es importante tener en cuenta es que si el empleado no está en blanco y sufre un accidente de esta naturaleza, la responsabilidad es del empleador, tal cual. La responsabilidad es del empleador. El empleador debe asumir los costos. Debe asumir los costos que surjan de ese accidente. Tal cual. Cualquier costo que derive de ese accidente, internaciones, medicamentos y demás, en el mismo concepto que el in itinere. O sea, sale de su trabajo y se desvió y fue para otro lado, es la salida del trabajo hasta el desvío. Ya no, porque evitemos que uno diga, estoy en la calle, fui a visitar a un pariente a 2 horas de mi trabajo y también no, por eso, en un no caso corresponde. así, el trabajador podría reclamarle a su empleador por el costo. Por el costo de la atención médica, tratamientos, asistencia, todo lo que haga a lo que la RT brinda. Muy bien, Patricia, muy claro como siempre. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Recordá que te puedes comunicar a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través de Twitter para pedirnos cualquier consulta, para transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros.
Abrimos un nuevo bloque y continuamos repasando aquellos sectores en donde podemos sacar un buen provecho adelantando nuestros consumos en este escenario de aceleración inflacionaria. Agustina, bueno, ¿qué otros sectores no podemos aprovechar? Bueno, siguiendo un poco con estas recomendaciones que venimos dando, otro sector es turismo. Anticipar gastos de viaje puede ser una opción para quienes estén pensando en tomarse unas vacaciones antes de fin de año, teniendo en cuenta que se espera un semestre complicado. Bueno, tanto para el turismo nacional como para el turismo internacional puede ser una alternativa. Yendo al turismo local, bueno, se está especulando mucho con una quinta edición del programa Previaje, pero hay quienes ya están pensando en anticiparse. Hace unos días se informó que las 4 aerolíneas que operan en el mercado local se sumaron al acuerdo de precios justos. Esto hace que de acá hasta diciembre no van a poder aumentar sus tarifas más allá de la inflación. Va a ser nada más que un 4% el tope hasta el cual van a poder incrementar, que en realidad es menos que la inflación, teniendo en cuenta que en lo que va de 2023 la misma no bajó del 6% mensual. Entonces, esta puede ser una oportunidad para aprovechar para quienes estén pensando en viajar por el país y eventualmente cuando se lance Previaje 5, bueno, quizás ahí se puede hacer, reservar, por ejemplo, hotel, excursiones, hacer otros consumos vinculados al viaje. En lo que es el turismo emisivo, la gente que decida viajar en el exterior, congelar los precios de lo que finalmente más adelante vamos a terminar usando de servicios siempre es una buena alternativa en contextos inflacionarios como este y más a tan pocos días de las PASO donde se esperan nuevos saltos en el tipo de cambio, con lo cual esa es una opción también que se puede aprovechar en este momento. Tal cual. Y después otra alternativa también son los remates, este formato de venta de productos, de inmuebles, obras de arte también se están comercializando mucho bajo este tipo de modalidad. Es una alternativa para quienes tienen pesos y no saben qué hacer con ellos. Hay remates de bancos como por ejemplo el Banco Ciudad que se hacen en moneda argentina, inmuebles por ejemplo que quedan vacantes, sin herederos. También la aduana está también haciendo muchos de estos eventos de bienes decomisados y por supuesto, las casas de subastas como Adrián Mercado, Monasterio Tattersall, que se especializan en ellos. Muy bien, y vamos a cerrar este bloque con información de los mercados de capitales internacionales y Fitch Ratings anunció ayer la baja en la calificación de la deuda pública de Estados Unidos, provocando una salida de los activos de riesgo que desencadenó una caída de los principales índices bursátiles. ¿Es así, José Luis? Totalmente, Alejandro, lo dijiste muy claro. La verdad que sorprendió mucho. De hecho, desde Yellen, ex ministros de Economía de Estados Unidos, dijeron que no se justifica para que Fitch baje la nota. Estados Unidos mantenía la nota más alta junto con otros países y se la bajó un escalón. Estamos hablando de lo que se considera los activos más seguros del mundo, ¿no? Sí, por eso, pero Yellen, que es la ministra de Economía, dijo que siguen siendo los activos más seguros del mundo y más líquidos del mundo. Dijeron que no se justifica que la agencia haya bajado la nota, pero bueno, lo terminaron haciendo porque ellos dicen que bueno, la situación fiscal de Estados Unidos se viene deteriorando y de acá a futuro se va a seguir deteriorando. De todas formas, esta decisión de Fitch afectó el ánimo de los inversores. Eso, tal cual. Hoy pegó, sobre todo hoy, ¿no? Caídas del 2% en los índices, que es mucho, obviamente, sobre todo en las más volátiles que son las tecnológicas, el Nasdaq. Vamos a ver cómo sigue. Venimos de un año bueno para las acciones, de un año de recuperación, de rebote después del 2022 que fue muy malo. Los índices están entre 15 y 30% según qué índice. Todavía está más atrasado el índice Dow Jones, que es el que agrupa acciones más importantes, más grandes. Y ahí también podemos hacer alguna recomendación, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones para aquellos que quieren invertir a través del mercado de CDRs, el local, en este tipo de activos? Por ejemplo, el índice, está el ETF, el fondo de inversión que replica al Dow Jones, que se llama DIA. Si la economía de Estados Unidos... Ese te gusta. ¿Por qué no subió tanto? Está alrededor de 6% en el año, ¿sí? Es poco en relación a lo que ha subido otros sectores de la economía. Y si Estados Unidos realmente no entra en recesión, que pareciera que no va a entrar, o si entra en recesión es muy, muy suave, las acciones cíclicas, las que acompañan al ciclo de la economía, son las que mejor pueden andar.
Y estas y esos tienen- sectores los encontramos en tienen el mucho Dow peso Jones. en el Dow Jones, exacto. ¿Y Así que nada, está ese ¿Alguna índice. otra alternativa para completar? Hay varias, pero por ejemplo el SPY, el SPY, que sigue al S&P 500, y ahí tenés Apple, Microsoft, Coca-Cola, Walmart, de todo tipo de empresas ahí adentro, Ese ¿no? está 20% arriba en lo que va el año en dólares. Está alrededor de 20%. ¿Crees que esta suba se puede extender? Yo creo que sí, puede seguir porque venimos de un año de fuertes caídas. Reitero, si Estados Unidos no entra en recesión y la inflación sigue bajando, como lo viene haciendo mes tras mes, yo creo que sí, tiene recorrido. Muy bien, con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Goldin. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Pablo Goldin para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por No, estar por una favor. vez más aquí. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, a menos de 2 semanas de las PASO, los inversores continúan dolarizando sus carteras, volcándose al dólar en busca de refugio. ¿Cómo es? Y esto está llevando la cotización de la moneda americana a nuevos máximos históricos. Como decíamos hoy, el contado con liquidación operó cerca de los 570 pesos, el dólar blue en torno a los 560. Pablo, bueno, ¿cómo estás viendo, ¿no? esta evolución de la moneda americana, teniendo en cuenta, ¿no?, que ni el paquete de medidas que anunció la semana pasada el gobierno ni el acuerdo con el fondo han logrado, ¿no?, detener esta tendencia a la suba, ¿no?, en el mercado libre? Bueno, dos cosas. Primero, uno se confunde cuando en una economía tan nominalizada, con tantas subas nominales de las cosas, uno dice el dólar contado con liquidación está en un récord nominal. Es un récord nominal, 550 pesos, 560 pesos. Cuando vos limpiás las nominalidades del dólar y lo traes a plata de hoy, este mismo gobierno en momentos de crisis, llámese en el peor momento de la pandemia, cuando no se sabía si se arreglaba o no con el Fondo Monetario a fines del 2021, cuando todavía era ministro Guzmán, cuando se fue Guzmán, vino Bataki, no se sabía si venía más. En esos momentos, el dólar contado con liquidación o cualquiera de los que vos quieras, a plata de hoy, estaba en 650, 700, llegó a rozar en algún momento 750 pesos, como si hoy el 550 fuera 700, 750. Tal cual. O sea, si vos querés tranquilizarte, decís, mirá, 550 es alto, pero nominalmente todavía podría ser más alto. Es cierto, todavía podría ser más alto. En términos reales no se está descontrolando. O sea, podría ser peor y hay que ver qué pasa después de la PASO. Hay que ver qué pasa después de la PASO, si volvemos a esos valores o no. En términos reales, igual sigue siendo un dólar caro. Para la historia argentina es un dólar caro, es un dólar de crisis, es un dólar de economía inestable, de política rara, de política incierta. Es un dólar típico de esos momentos de la Argentina que no se sabe qué pasa mañana. Un dólar de refugio, ¿no? De alguna manera. Un dólar de refugio ha estado más alto que 700. Argentina ha tenido en su historia dólares de 1.000 pesos o de 1.200 pesos en las épocas de peores crisis. Pero bueno, estamos en un dólar
que se nota que estamos complicados, que se nota que estamos en crisis, puede ser peor. O sea, podría llegar a subir, hay que ver el resultado de la PASO, hay que ver cómo sigue el tema con el Fondo Monetario. Esa es la lectura, ¿no?, que están haciendo hoy los inversores, justamente, ante la expectativa que en términos reales pueda subir. Hoy el dólar es un buen activo para posicionarse. Y las medidas que vos también mencionabas recién, de la semana pasada del gobierno, fueron una especie de probar, una especie de prueba y error, de ver a ver qué pasa, de ir tanteando el mercado, insuficientes. O sea, hay dos cosas: el dólar agro para exportar un poco más, para adelantar exportaciones, más o menos ha funcionado en sus anteriores experimentos, de 3 más anteriores. Sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana, se apuran exportaciones los primeros 5, 10, 15 días y después no hay más. Y está el famoso impuesto para importar, para encarecer importaciones. Todo trata de simular una especie de salto cambiario, de devaluación, es decir, que sean más caras las importaciones y que sea más incentivador exportar. No alcanza, claramente no va a alcanzar, y hay que ver qué pasa, o sea, después de la PASO, porque todas estas son medidas que el Ministerio de Economía y el propio candidato a presidente del oficialismo, yo creo que está haciendo la política económica del día a día. Tal cual. Y para llegar al domingo que viene, ver qué da el resultado y barajar y dar de nuevo. Sí, no ayuda tampoco, ¿no?, a la confianza del público, datos como el que se conoció el otro día, ¿no?, que las reservas internacionales del Banco Central se ubicaron en su nivel más bajo en 17 años, ¿no? Y bueno, el tema de las reservas es también reflejo del desorden de la macroeconomía. Y hay un tema que no es menor. Siempre en las transiciones electorales últimas del 2015 y del 2019 hubo lío. Siempre hubo lío, porque la economía siempre estaba medio desarmada y la política era muy inestable y no se sabía qué iba a pasar. En el 2015 había más reservas. Entonces esa transición, Cristina Fernández Macri, se hizo gastándose todas las reservas que quedaban, pero había. En la del 2019 apareció el préstamo del Fondo Monetario que un poco nos hizo transitar esos meses sin una crisis mayor todavía. Ahora no hay ni Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario ya nos prestó todo lo que nos tenía que prestar, ni reservas, porque las reservas están vacías, el Banco Central está vacío. Es como si estamos en una foto hoy, la foto de las reservas hoy es como si fuese la foto que le dejó Cristina Macri en diciembre del 2015, después de haber pasado toda la transición. Y ahora estamos empezando la transición. Después de haberlas utilizado durante la campaña electoral. Claro, todos los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2015 se gastó 17.000 millones de dólares de reservas para sostener la situación. Y ahora no hay. Es quizás lo que hubiera sucedido si no hubiera habido una sequía, ¿no? Bueno, la sequía siempre, yo me acuerdo cuando estuve acá la última vez con vos, yo te dije, la sequía va a cambiar todo. La sequía trastocó todo. No quiere decir que veníamos re bien y la sequía nos hundió. No, veníamos mal y la sequía nos terminó de complicar la vida. Está claro que el Ministerio de Economía con una sequía tiene que hacer magia para que no se sienta en la recaudación de impuestos, para que no se sienta en la exportación, para que no se sienta en la actividad, en el consumo, en las ventas, en la calle. Y es lo que está pasando. Está tratando de evitarlo, ¿cómo? De distintas maneras, tratando justamente, vos fijate, es un tema central. Con el Fondo Monetario lo estuvieron hasta último momento viendo. Las importaciones hoy de Argentina son muy altas para la sequía. Tendrían que ser más bajas, pero están tratando de financiarlas, de no pagarlas, de no bajarlas. ¿Para qué? Para no afectar el consumo, la gente, la actividad. Estamos dentro de 10 días después de la PASO hay que volver a barajar, dar de nuevo y ver qué pasa con todo esto. No, justamente, decís hay que volver, barajar y dar de nuevo, y entre las cosas que se esperan justamente después de las PASO, se espera, ¿no?, un posible salto en el dólar oficial. ¿Vos que compartís esta expectativa? Bueno, o sea, si vos mirás la macroeconomía argentina, el balance comercial, las reservas que vos dijiste, casi que te diría es inevitable un salto cambiario. El tema es decir, ¿cuándo y cuánto? Claro. Y uno nunca sabe exactamente día y hora. Yo creo que está madura la cosa para la necesidad de una corrección. Lo que pasa es que no podés corregir por corregir sin un plan económico, a la carga, ¿no?, barraca. Entonces vos decís, mirá, por eso el ministro de Economía está tratando de eludirlo, además siendo el mismo candidato a presidente. Imagínate que si ahora tenemos 7-8% de inflación por mes, con un salto cambiario
Aún ordenadamente hecho, tenés meses de 3, 4 meses de 2 dígitos mensuales de inflación. Entonces, están tratando de evitarlo. Se llega a la PASO. Después de la PASO yo creo que hay que sentarse a ver qué da el resultado, a ver quién quedó mejor parado, si oficialismo u oposición, y empezar a coordinar de alguna manera los próximos pasos, porque de acá al 10 de diciembre va a faltar un siglo. Justamente mencionaste, ¿no?, el tema inflacionario ya con las medidas, ¿no?, que se tomaron la semana pasada. Se espera, ¿no?, que julio haya cerrado con una inflación nuevamente volviendo al entorno del 7%, y en agosto ya se espera una inflación de más del 8%. ¿Ustedes tienen estos pronósticos también? Sí, julio no sé, porque va a ser un julio raro, porque las medidas fueron casi al final del mes, pero está claro que Argentina viene navegando en un régimen inflacionario de 6,78, 8,76, depende el mes, depende si tenés suerte con la carne o si tenés suerte con el tomate y la zanahoria. Pero estamos en un régimen inflacionario de 6,78. Estas medidas, puede ser que la posicionen más definitivamente en un 8, 7, 8 y no bajar a 6 más, puede ser que algún mes de 9, puede ser que quedes en instalar un pisito más alto. ¿Es como una devaluación? No, no es como una devaluación. Llega a ser parecido a una devaluación que te puede poner 1 o 2 puntitos a la tasa de inflación que ya traías. Una devaluación sería todavía más, porque hay productos y bienes que todavía no subieron como una devaluación. Vos me decís, muchos dicen, sí, ya hay cosas que ya subieron, sí, pero la comida no subió tanto, la nafta no subió tanto, la energía no subió tanto. Entonces, una devaluación sería todavía un escalón más alto. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Muy bien, muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos. Cerramos entonces con el detallado análisis de Pablo Goldin sobre la situación de la economía en las vísperas de las elecciones que se nos vienen y que pueden marcar un antes y un después para la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.